Consulmet, generadores de sonrisas. Volvimos. Eso que dice aire es porque estamos al aire. Habías hecho una pregunta, Willy. Había hecho una pregunta. Decía que en un momento dado se comentaba, yo no sé si lo dijiste vos, lo dijo otro experto, que el problema de la relación de los padres, los adolescentes con los padres, tiene relación con el deseo de independencia. Sin embargo, yo me acuerdo siempre cuando hablamos con Luciano Román, el periodista de La Nación, que toca en general todos estos temas muy diarios, él decía que los jóvenes de hoy en día no les preocupa tener casa propia, no les preocupa el auto propio, no quieren ir a París, van al Amazonas, quieren trabajar menos tiempo que lo habitual. ¿Cómo se da esta paradoja? Tiene que ver, por supuesto, con la irrupción de lo tecnológico, ¿no? En el sentido de que cambiamos la noción que tenemos sobre las opciones, ¿sí? Antes vos sabías que comprarte una casa, comprarte un auto, hacer un viaje era una vez cada tanto, ahorrabas, ¿sí? Si tenías cierta estabilidad, podías ahorrar más o menos lo mismo durante años y tal. Hoy los chicos tienen la ilusión de tener múltiples opciones todo el tiempo, ¿no? Digo, tienen tarjetas de crédito desde muy jóvenes, claro, tienen tarjetas de crédito desde muy joven, trabajan de nómades digitales desde donde quieran estar. Los chicos que trabajan en tecnología, sobre todo, cambian de trabajo constantemente y eso está bien visto, ¿no? Digo, antes, esto lo trabaja Richard Bennett, ¿no? Digo, antes uno entraba y cuidaba ese trabajo y hacía carrera en ese trabajo, ¿no? Sanamente el currículum y decía, este tipo no puede venir a esta empresa. Totalmente. Cambió 3 empleos en 15 años. Claro. Y no lo tomabas, ¿no? Y entrabas por ahí de portero y podías terminar en el directorio de la empresa. Después el mundo hizo que eso fuera imposible. El sistema educativo te empezó a retener cada vez más tiempo porque era, todavía los chicos en medicina están teniendo esa situación que habría que revisar en algún momento, ¿no? Pero es la carrera de grado, el posgrado, la especialización, el MBA y el máster, ¿no? Te empieza a retener cada vez más tiempo. Y la empatía. Sí, por supuesto. Porque hay muchos médicos, nosotros ya a nuestra edad, ni hablar. Más que te curen, queremos que empaticen. Eso ni hablar, que falta un Perdón a algunos médicos, ¿no? Que nos están escuchando, pero digo, lo que viven los estudiantes de medicina es que ya la carrera de por sí es muy larga y debe ser larga, sí, justamente, pero después si quieren hacer un fellowship para especializarse y demás, no pueden ganar dinero mientras están estudiando, salvo en los días marginales que no están haciendo eso, lo cual se les extiende mucho una calidad de vida bastante baja, ¿no? Digo, y eso tendríamos que revisarlo, porque tendríamos que facilitarles más el acceso justamente a que puedan especializarse y seguir pagando capacitaciones y seguir creciendo en lo suyo, ¿no? Pero bueno, entonces te empieza a retener cada vez más el sistema educativo. Entonces, si vos antes salías del secundario, tenías un buen trabajo y ya podías empezar a ahorrar para tu casa, ahora hasta que no terminas las especializaciones es impensable. Herencias ya casi no quedan, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces hay que ir por la gratificación más inmediata. Que lo parió. ¿Viste? Rapidito. Todo hay algunos autores que dicen cuanto más fracasan, más se fortalecen, parodiando un poco a Nietzsche, ¿no? ¿Es tan así? ¿El fracaso persistente no destruye la autoestima? No, en realidad el fracaso lo que hace es agregarte información, porque vos ahora sabés que ¿pero por no ahí no es... destruye la autoestima? Bueno, la autoestima si está fragilizada, ¿sí? En realidad la gente tiene más miedo al éxito que al fracaso, porque el éxito lo tiene que sostener y el fracaso pasa a ser una anécdota muy rápidamente, ¿no? No, espera. Me deja sin respuesta. Coincido. Además hay otra cosa. Es un tema de latinos y sajones. El latino, el fracaso lo ve como algo terrible, viste, que es una cosa que me fue mal, que lo otro. El sajón dice, no, yo aprendí de esto. Lo dice Steve Jobs. Sí. Hay un discurso de Steve Jobs que habla de que él aprendió sobre sus fracasos. Por supuesto, y esto es cultural. Igual se murió. Está en el ADN cultural, ¿no? Claro. Toda tradición judeocristiana, lo bueno nos viene en el reino de los cielos, ¿no? En otras tradiciones es acá, ¿no? Es al revés. Sí. Eso lo tenemos en el ADN cultural. Habrá que esperar. Peque ahora, pague después, como decía Woody Allen. Tenés un podcast. Sí. Laberinto de espejos. Ya no estoy subiendo nuevos capítulos. No estás subiendo, eso. Tenía un podcast, son microensayos, que yo suelo escribir cosas sueltas por ahí con disparadores y demás,
de Escribís distintos muy temas. lindo. Gracias. Escribís muy lindo. Gracias, vos has leído cosas, sí, gracias. Así que, ¿pero de qué se trataba? Ahora se está convirtiendo en los libros esto, ¿no? Ajá. No, de perspectivas de la vida, por ahí teníamos algunas cosas sobre el fracaso, teníamos cosas sobre los miedos, o cosas sobre la diferencia entre vulnerabilidad y debilidad, todos temas humanos, Ujú. básicamente, todos temas que convocan a las charlas del hoy, día a día. Y hoy, en una sociedad en donde es violenta per se, yo tengo una teoría, la violencia es una cosa que viene viene de arriba, baja y se distribuye entre toda la gente. Por eso estamos todos locos en la calle, una cosa así. ¿Cómo haces para blindarte de eso? Bueno, yo trabajo con muchos casos complejos, particularmente la mayoría de mis pacientes son casos complejos, con lo cual se requiere tener una cierta distancia operativa, porque uno tiene que ser igual de efectivo con el primer paciente de la mañana y el último de la noche, ¿no? Escuchamos cosas pesadas, hay gente que el dolor físico la distrae, el dolor del alma o del dolor mental, ¿no? Entonces, estoy en contacto con este tipo de cosas todos los días. Mira, la agresión es biológica. ¿Sí? Incluso hay plantas que se recubren de una película amarga para defenderse de alguna manera del depredador, ¿no? Entonces, la agresión es un mecanismo biológico que tiene que ver con la supervivencia. Ahora, la violencia es cultural, ¿sí? No hay otra especie que aniquile a alguien de su misma especie sin motivo de supervivencia como nosotros los seres humanos. No existe. Eso es absolutamente cultural, ¿no? Sí, es muy difícil pensar en un mundo sin violencia, porque ahí tenemos que pensar en trabajar mucho en un mundo cooperativo y que no sea competitivo, y por definición todas nuestras macroestructuras son competitivas, ¿no? Entonces es muy difícil eso, pero sí tenemos que empezar a pensarlo en nuestros círculos más cercanos, ¿no? Vos has leído cosas mías respecto de la violencia, ¿no? y de la competitividad, y si yo pienso que el único mundo admisible es el que se parece al mío, ya me estoy perdiendo una gran parte del mundo, ¿no? Fuiste. Exactamente, ¿no? Entonces empieza por ahí, empieza por pensar en la otredad, en la diversidad, en que si yo existo, por lo menos debería poder existir lo completamente opuesto. Y hay en el medio multiplicidad de opciones, ¿no? Es como cuando pensamos que hay vida en otro planeta. Exacto. Exacto, ahora se viene el satélite ese que está dando vueltas. Sí, que no sabemos qué es todavía. Sí, espera, ahora nave, tiene níquel, no se sabe. Claro, sí. Si vienen son Es de paz, divertido. bienvenidos. A mí me divierte mucho. Ahí lo que tenemos que esperar es donde pegue el volantazo, ¿no? Que A mí me divierte muchísimo. Voluntariamente, a mí me divierte ahí muchísimo todos los sí. estudios, todos los análisis que hacen, porque son divinos. Sí. Pero bueno, yendo al tema, digo, pero lo que yo estoy notando es que vos, por ejemplo, estás en Capital Federal, Cava, perdón, y ves se siente el ámbito de violencia, y cuando te vas al interior dices, no, acá todo tranqui, pero eso es todo. porque sos forastero, ¿no? Digo, Soy forastero allá. Claro, en realidad uno lo ve con ojos de visitante, digo, así como cuando vos te vas de vacaciones, vos estás en clima de vacaciones, en donde te quedaste del lugar y empezaste a leer el diario, empezaste a meterte en la cosa impositiva y demás. Cuando te atraviesa lo mundano en la rutina, ¿sí? Todo empieza a opacarse, a tomar otro tono, ¿no? Porque ya empezaste a encontrar lo ordinario en lo extraordinario de ese corte de rutina. Sí, pero igualmente hay sociedades más felices y menos felices. De hecho, hay un índice. Sí, bueno, aparece este caso de Bután, ¿no? Pero que está bastante cuestionado también, porque en definitiva se discute si la felicidad es una exigencia, entonces es una exigencia de Estado, entonces es una sociedad autocrática, en definitiva, que me obliga a ser feliz, y qué tan real es eso en nuestra gestión emocional, ¿no? Entonces, no es que es más o menos, ¿no? Es cómo lo gestionamos, cómo lo visibilizamos, porque las violencias, digo, las hay de todo tipo. Es el que te toca el bocinazo, ¿no? Porque vos te demoraste un segundo en el semáforo, es el que trata mal a la cajera del supermercado, el que te empuja con el carrito en el supermercado, el que, ¿no?, te insulta. Digo, hay microviolencias todo el tiempo que las estamos legitimando y no las podemos parar, ¿no? Habría que leer más a Sun Tzu que a Coelho. En la Argentina tenemos un gran problema con la ley de salud mental. Sí. Gravísimo problema, es una Enorme. ley que creo que es del año 2010 y que está generando todos los conflictos. Y todo lo que arreglan lo arreglan mal No, encima. no. O sea, Bueno, en mi caso yo lo he vivido ¿sí? con un caso de un familiar muy directo que es mi hermana. Pero, ¿qué modificaciones debería tener la nueva ley? Se está hablando, la han tratado 100 veces, como todo, como decía Perón, viste, si quiere que algo no funcione, ponen una comisión y listo. Claro. Y acá más o menos lo que se ha dicho es eso.
¿Cómo debería resolverse ese tema? Porque atañe y complica la vida de muchísima gente. Sí, totalmente. Muchísima Sí, gente. sí. En Cuando no principio, nos mata. no, totalmente. Cuando no nos mata, ¿no? Tenemos que levantar la mirada y ver más allá de nuestra nariz para empezar, ¿no? Porque es una ley de salud mental que está muy centrada en el eufemismo de una salud ideal, que no existe, ¿no? Que no existe, ¿no? Entonces tiene, por ejemplo, va atada y va de la mano de cerrar los centros de salud mental porque la internación se supone que es estigmatizante, ¿no? Y un montón de cuestiones que suenan muy bien. ¿Dónde nace ¿no? esa idea? Bueno, hubo una gran tendencia en Francia en su momento, ¿no? La verdad es que las sociedades siempre fueron entre cerrar y abrir centros de salud, ¿no? Aleatoriamente. La verdad que la historia de la psiquiatría es maravillosa, ¿no? Desde aquella nave de los locos, la historia de la locura de Foucault es maravilloso de leer, ¿no? Digo, antes existía la figura de la nave de los locos, ¿no? Se los ponía en un barco y se los echaba al mar a su suerte, ¿no? El punto es que sí, cerrar los centros de salud mental suena muy bien y decir, bueno, que se inserten en la sociedad y demás, fantástico. Pero no tenemos dispositivos que suplan eso. No tenemos un programa de empleo, por ejemplo, no tenemos un programa de asistencias a las familias, ¿no? Entonces, hay gente que no puede. Que no puede, que no... Que es un peligro para ellos mismos y para la sociedad. Totalmente, y Perdón, además disculpen si... No, por supuesto, pero... y que muchos no registran que están en riesgo, porque una persona, por ejemplo, que está en un brote psicótico vive dentro de su delirio. Para él su delirio es real, ¿no? Y entonces, digo, alguien de afuera es el extraño. Las familias tienen gravísimos temas con eso. Vecinos en consorcios, por ejemplo, vecinos que se ponen violentos y que no pueden llamar a una ambulancia para internarlos y que también tienen miedo que la persona se lastime a sí misma, para empezar. Entonces, es como que faltan postas para discutir, ¿no? Y falta llamar a gente que sepa y que esté de primera mano con esos casos para entender qué es lo que se necesita en la calle, en la vida real, más allá de lo que suena bien en los párrafos, ¿no? La verdad es que los libros de psicología y de psiquiatría no son para poner adelante del paciente y no verlo, son un respaldo en el que yo me tengo que apoyar. Yo no tengo que forzar a la persona a entrar en un párrafo, tengo que escribir nuevos párrafos con cada persona que me encuentro, es al revés. Claro. En el contexto que vos nos estás explicando de manera maravillosa. Ya tenemos como 10 o 15 tips. Aldana, toma nota. Toma nota. Yo lo que les pregunto a los invitados que están en estos temas, el mundo en general y Argentina en particular, ¿está tendiendo, acercando, aproximándose a algo que vos dijiste que es una autocracia? La verdad es que, mira, qué difícil, ¿no?, de saberlo, porque digo, la sociedad está tan dividida entre lo que es correcto y lo que es incorrecto y una visión y paradigma de mundo, ¿no? Que sea correcto o incorrecto es otro tema. Sí, por supuesto. Yo la verdad que no soy partidaria de ponerme a hacer juicios de hecho, en el sentido de que mi trabajo es atajar las contingencias, ¿no? No importa quién, qué, cuál es el modelo. Digo, vos me has escuchado y me has leído ahí en ese grupo que compartimos. Digo, chicos, peleen todo lo que quieran. Yo trabajo en salud y educación. Nadie me hizo feliz nunca. Y probablemente tampoco lo haga, ¿no? Entonces, yo sigo trabajando, ¿no?, con los que van quedando afuera de uno y otro, no importa quién esté, digo, en mis 4 paredes para adentro, yo voy a tener que seguir haciendo esto, que para mí todos los días es como ir con un gotero al riachuelo y tirar una gotita de lavandina e intentar hacer algo, ¿no? Pero vivimos en una sociedad que por definición es estresante, es traumatizante, es ansiógena, y yo puedo Fíjate ir... lo que dice el cartel ahí de la televisión. El 92% de los trabajadores argentinos afirma estar quemado por su trabajo. Totalmente, cada vez tenemos que trabajar más, ya casi nadie tiene un solo trabajo, ¿no? Digo, a ver, uno va y da charlas de bullying, capacita maestros, docentes y demás, y después prende la tele y están todos los políticos peleándose, aniquilándose, el paradigma de la destrucción y de avasallar la otra humanidad, ¿no? Entonces, es multisistémico y siempre falta algo, ¿no? Esa es nuestra Dibu. Sí. Yo lo que, yo lo que tengo miedo, vos, es que estoy viendo ahora se lo comenté a Willy en el café, estoy viendo una historia de Netflix que es la historia de Mussolini. Y es muy graciosa porque el personaje le habla a la cámara en algún momento, ¿no? Entonces en una parte Mussolini se hace primer ministro. Claro. Entonces, mirando a la cámara, el tipo agarra así y dice:
Make Italy Great Again. Claro. Y te lo pone como si fuese... Claro. Está haciendo directamente la analogía con Donald Trump. Sí. Yo digo, todas estas hipótesis, en algunos casos no hipótesis, ya son conflictos en general, el ataque de Gaza a Israel, Rusia a Ucrania, todas estas guerras que estamos dando vuelta, aparentemente van a ocupar Venezuela, sin hacer juicio de valor si está bien o está mal, que ese es otro tema. Eso no hace efervescencia en la sociedad, no pone a todos más nerviosos. Sí, imagínate que vos transitas un mundo que todos los días cambia. Todos los días cambia, todos los días tenés una novedad, todos los días tenés un microtrauma, todos los días tenés un ansiógeno, todos los días tenés un estresor nuevo, ¿no? Te lo pongo en parámetros esto también por ahí... con la rapidez de la información. Totalmente. La inmediatez. Totalmente. Imagínate, por ejemplo, fue hace poco la inundación de Bahía Blanca, ¿no? Sí. Vos tenés un día tranquilo, te vas a tu trabajo, tus hijos van a la escuela, llegás a tu casa, corriste así los álbumes de foto para dejar las llaves, tomaste un mate, hiciste todo. Al día siguiente ese mundo ya no existe. No existen ni tus recuerdos, ni el colegio de tus hijos, ni tu lugar de trabajo, ni tus mascotas, y por ahí tampoco un familiar. El mundo cambia para vos, tal como lo conociste. Un trauma tal... ¿sí? Esas escenas de shock y trauma modifican anatómicamente tu cerebro. Hay zonas de tu cerebro que se achican. Por eso las personas que pasan por situaciones de trauma no lo pueden verbalizar rápidamente, y de hecho los síntomas de estrés postraumático pueden empezar a aparecer los primeros incluso un año después de pasado el suceso, y pueden durar toda la vida, ¿no? Entonces, las consecuencias que tiene sobre nuestra salud mental vivir en este tipo de sociedades es realmente un tema al que deberíamos atender, ¿sí? Cambia la forma de nuestro cerebro, cambia nuestra calidad de vida, toda nuestra fisiología tiende a defenderse porque estamos todo el tiempo en modo detectar el depredador, ¿no? Y es la fisiología de la alerta. Nos corta nuestro sistema digestivo, nos dilata las pupilas, nuestra sangre se va a las manos y a las piernas por si tenemos que correr. Digo, no estamos en una situación basal fisiológica para que nuestro cuerpo haga todos los procesos de reparación de tejidos, consolidación de la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué ejercicios puedo hacer para no caer en eso? Justo lo hablaba con Aldana antes. Yo con mis pacientes trabajo algo de... Nosotros al estar en... Pagarle la consulta. Y bueno, si la así tengo cualquiera. Si la tengo que pagar, la pago con gusto. Con gusto. Trabajo esto con mis pacientes, que es cuando vos ves que estás pensando en escenarios que no está pasando, ¿no? Es, che, el mes que viene, ¿cómo voy a hacer? Y no sé qué, y me van a aumentar, y el trabajo y tal. No está pasando ahora. Y lo vas a tener que resolver con tu versión del momento en el que suceda, con los recursos que tengas en el momento que suceda. Entonces, cortá esa espiral de pensamientos diciéndote, eso no está pasando ahora. Y anclate en 4 o 5 cosas que estén bien ahora. Che, mira qué linda la conversación que estamos teniendo, qué cálida y confortable está la temperatura en este lugar. Qué linda la cena que voy a tener después con mi sobrino y un amigo cuando me vaya de acá. Eso sí está pasando ahora. Nada, me viene bárbaro, pero como he estado yo estos días me viene fantástico. Yo te pago la consulta. Wow. Hoy le comentábamos a Débora, hubo un artículo hoy en La Nación, yo le estoy de hacer publicidad a Guillermo Oliveto. No, pero se la merece, el artículo es buenísimo. Guillermo estaba también con nosotros, un recontra capo. El artículo que habla hoy, que me encantó la figura, que vos mandaste el video, que hay un robot y el robotito, y viendo en un aparador, en una vitrina del cerebro, dice, este es el antecesor de nuestro procesador. Él dice que los adolescentes están cambiando, les está pasando algo con las redes sociales, pero hacia abajo, que están empezando, se aburren, o no encuentran situaciones que les permita saber lo que quieren saber. Eso el diccionario de Oxford lo definió como brain rot. Dice mente, la traducción sería podrida, mente podredumbre cerebral. Contanos algo al respecto. Me encanta, este tema me encanta. Sí, hoy cayó justo. Para eso le invitamos, señora. Hace un par de meses la Organización Mundial de la Salud publicó el último reporte, de hecho una nota publicada en La Nación mía habla de esto, también digo, así que medio amigo también. 1 de cada 7 adolescentes de entre 10 y 19 años tiene o depresión o ansiedad o alguna problema de comportamiento, los más importantes las tecnoadicciones, ¿no? Entre las que entra la ludopatía online, por ejemplo. Bien,
1 de cada 7, Qué bárbaro. que es un montón, 1 de cada 7, Muchísimo. ¿no? Entre 10 y 19. No, es una animalada. Sí. ¿Y sabes qué está perdiendo estas generaciones? Que esa es mi causa personal, ¿no? Algún día lo lograré y ahora después les voy a contar una idea que tengo que ojalá algún día se pueda implementar, que es, antes venía la gente al consultorio, te estoy hablando prepandemia, ¿no? Y decías, ay, no tengo tiempo, quisiera, no sé, empezar un curso de bonsai, quisiera tejer, quisiera pintar, no tengo tiempo, no sé cuándo, ¿no? Ahora no saben qué les gusta. Y además después de la pandemia, que estuvieron encerrados y perdieron habilidades socioemocionales, ¿no? De la presencialidad y tal, no saben a dónde ir a buscar. Entonces, que haya disminuido la cantidad de centros culturales, de sociedad de fomento con actividades, de clubes de barrio donde los chicos se puedan juntar, de talleres extracurriculares en las escuelas después de horario, ayuda a esto, a la podredumbre cerebral. Porque si no tienen esto, ¿cuál es el entretenimiento que tienen? A la calle muy libremente no pueden salir por seguridad. Económicamente también hay que restringirles varias cosas. Entonces, ¿dónde ellos cultivan habilidades socioemocionales? Aparte la tranquilidad de los padres, que los chicos se queden en casa, y creo que es el peor escenario en algunos casos. En algunos casos sí, ¿no? Entonces hay que promover, yo siempre les recomiendo a todas las familias, una noche por semana, noche de juegos de mesa. Ahí se desarrollan un montón de habilidades socioemocionales: tolerancia a la frustración, empatía con el que pierde, celebración del triunfo ajeno, seguir reglas, esperar turnos, la conversación, la escucha. Una noche por semana, noche de juegos de mesa. Cambia radicalmente en unos meses la capacidad de comunicación y de presencia de todos los involucrados, por ejemplo. Buena idea. Buena idea. Buena idea. Aparte, te digo,